Que esta noche, Señor, seamos edificados con la palabra. Rogamos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo que nos auxilie y que saquemos conclusiones según tu corazón esta noche, Señor. Todo lo que queremos es siempre crecer en la palabra. Lo que queremos es ser edificados por medio de la palabra y que alcancemos esa estatura del varón perfecto. Señor, rogamos, suplicamos que el Espíritu Santo nos habilite esta noche a todos, a mí que tengo que predicar, tengo que dar esta palabra, y a los hermanos, a donde llegue este mensaje, a los que estamos aquí presentes, a los que están ahí en las redes sociales. Señor, que esta palabra pueda traer a nosotros reflexión, edificación, pero también, Señor, que traiga a nosotros conocimiento. No desechamos el conocimiento, al contrario, queremos saber más de ti, queremos conocer más de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Fíjense, amados, que hay mensajes que no son revelados, en el lugar secreto. Hay mensajes que son derivados de algunas cosas que empiezan a suceder. Hoy sí no ha abierto el programita, fíjate. Sino que se empiezan a dar por situaciones que se empiezan a ver en la iglesia. Fíjense que el apóstol Pablo, yo creo que en 1 Corintios 7, creo que él toda esa carta, él la escribe por unas cosas que se estaban dando en la iglesia. Mire cómo voy a comenzar esta predicación hoy. Él deriva toda esa carta de 1 Corintios 7. Si quieren, leamos el primer versículo de 1 Corintios 7 solo para darme a entender que a veces, hermano, hay mensajes que surgen por la necesidad de alguna situación que se está dando en la iglesia. Vamos a ver. Primer libro de Corintios, o primera carta a los Corintios, capítulo 7. Él les empieza a decir: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer. Y empieza a desarrollar toda una enseñanza del matrimonio. Pero toda esa carta, todo ese capítulo de esa carta quedó derivado de algunas consultas que le hacían a Pablo, de algunas situaciones que se estaban dando en medio de la iglesia. Entonces, como le digo, yo estaba con una serie de mensajes de las mujeres que se sentaron y dónde se sentaron, y ahí estábamos desarrollando el tema, pero le vamos a poner una pausa ahí, hermano, y yo quiero que entremos a ver algunas cosas que, derivado de lo que se ha dado, se ha estado escuchando. Entonces yo quiero, hermano, derivarlas. Vamos a ver qué se me hizo la presentación acá. ¿La cerraste? No. Vamos a ver dónde se metió. Aquí está. Derivado de que, hermano, hay muchas cosas que de repente se empiezan a escuchar en medio de la iglesia, en medio de la congregación. No sé si usted me escucha bien, pero yo me escucho fatal, hermano. Si no, consígame otro micrófono para que prediquemos bien mejor, porque sí se escucha. Y me desconcentro yo y se desconcentran todos. Veamos cómo lo modulamos bien. Y dos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ok.
Aquí vamos a estar bien. Entonces, les decía, amados, que cuando se empiezan a escuchar cosas dentro de la iglesia es bueno que las hablemos. Es bueno que las hablemos. Y esta enseñanza, yo quisiera que los hermanos de liderazgo la compartamos, porque mire, aquí habemos unos cuantos, sabemos poquitos, quizás por la lluvia no vinieron los demás, pero sí va a ser necesario que esta prédica, esta enseñanza, no haya ninguna ovejita, por lo menos de las que pastoreamos aquí, que la deje de escuchar, que la deje de escuchar, porque es algo, hermano, mire, es algo bien fácil de poder caer en ello, muy facilito. Yo le aseguro que todos hemos caído en eso, todos, hasta el que le predica, porque es bien facilito caer en eso. El apóstol Pablo empieza a hablar de algunas cosas. Mire, en Corintios 10, en 1 Corintios 10, el apóstol Pablo empieza a hablar y él dice: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Es decir, todas esas cosas que describió ahí el apóstol Pablo, dice: estas cosas hay que ponerles cuidado, porque si le pasó al pueblo de Israel, nos pueden estar pasando a nosotros. Y que así como le estorbaron al pueblo de Israel para salir, para entrar a la tierra prometida, así nos pueden estar estorbando a nosotros para que lleguemos a las promesas de Dios. Hermano, todos nosotros tenemos nuestra tierra prometida, eso es las promesas que el Señor nos ha hecho a todos. Pero de repente nos quedamos en el desierto. Nos quedamos en el desierto, dando vueltas en el desierto, pero no es porque Dios falló, sino que porque nosotros, hermano, estamos en cosas que nos impiden pasar a la tierra prometida. Entonces el apóstol Pablo dice: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos. Yo le puse en verdecito ahí las cosas que de repente nos están estorbando. No codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No seáis pues idólatras, como fueron algunos de ellos, no todos, mire, algunos de ellos, según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ese pasaje es específicamente del becerro, cuando ellos hicieron el becerro de oro. También dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Pero también dice el verso 9: ni provoquemos al Señor como algunos de ellos provocaron y fueron destruidos por la serpiente. Y yo le puse ahí en amarillito que, hermano, mire, alguien puede decir: no, pastor, pero yo no estoy codiciando nada. Idolatría, no, yo no tengo idolatría. Fornicar, no, pastor, yo estoy en orden. Provocar al Señor, no, de ninguna manera. Pero el verso 10 nos habla de algo que qué facilito es caer en eso, hermano. Qué facilito es caer en eso, hermano. En la murmuración. La murmuración, hermano, yo le digo, la murmuración, ¿cuánto nos estorba? Mire, de entradita le voy a decir algo. ¿Cómo se le llamaría cómo se le diría a una persona de la cual se está murmurando? Está el murmurador, pero al del que se está murmurando, ¿cómo se le diría? El murmurado. o la víctima, ¿va? Al que están descuartizando, mejor, ¿va? Mire, cuando vemos esto de la murmuración, y ya lo vamos a ver a la luz de la palabra, yo encuentro en todos los casos donde hubo uno que murmuró, yo encuentro que el que salió mal, el que fue de alguna manera afectado, es el que murmuró. Es el que murmuró. De ahí, por la persona tal vez que estaba murmurando, ese tranquilo, hermano. Mire, entre los casos que traigo ahí está Aarón y María, que están hablando mal de Moisés. Están murmurando contra Moisés. Y el Señor desciende en una nube solo para defender esa causa de Moisés. Y la que salió leprosa ahí, o sea, la que salió afectada ahí, fue la que estaba murmurando.
Entonces, yo quiero decirle aquí de entradita, hermano, este tema es un tema bastante profundo, bastante para hablar mucho. Pero mire, nosotros tenemos que aprender. Yo le tengo que decir esto. Este mensaje yo lo estoy dando, créame, lo estoy dando por amor a la iglesia, por amor a usted. Lo estoy dando, hermano, desde todos los mensajes, claro, yo los predico para la iglesia, pero es que hoy estoy en una posición así como, Señor, yo no me gustaría que tu iglesia fuera afectada por la murmuración. A mí no me gustaría ver a tu pueblo en retroceso por la murmuración. No me gustaría ver a tu pueblo enfermo por la murmuración. Así es que yo no vengo a señalarlo. Hermano, yo no vengo a que usted se sienta mal. Al contrario, ¿sabe qué? Yo quiero que usted reciba este mensaje y que pueda decir, oh, cuánto daño me hace a mí murmurar. Cuánta destrucción me trae a mí murmurar. Cuánto retroceso me trae a mí murmurar. Y todo lo que vamos a ver, o sea, yo quiero que usted se ponga, y toda la iglesia, por eso lo digo, me gustaría que este mensaje todos se sentaran, hermano, a escucharlo y ver qué cosas más feas lo que nos trae a nosotros el murmurar. Entonces fíjese, hermano, fíjese que ahí, solo en ese versículo yo le subrayé ahí porque dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. Y mire, ahí está la base bíblica, dice, y fueron destruidos. Es decir, no por la persona que murmuraron o no por la acción que hicieron, no, ellos fueron destruidos. Todo el que murmuró fue destruido. Es decir, la murmuración trae destrucción. No a la persona por la cual murmuramos. No, la murmuración trae destrucción a nosotros. La murmuración, hermano, trae un daño a nosotros. O sea, es decir, que cuando nosotros hablamos mal, lo que estamos acarreando ahí es destrucción para nosotros, Por eso es que dice ahí el apóstol Pablo que no murmuremos como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. El murmurar es abrir una puerta al destructor, hermano. El murmurar es abrir un vallado para que el destructor entre y nos haga daño. Entonces, y otra vez en el verso 11 dice, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quien ha llegado el fin de los siglos. Fíjese que hay como un sanguchito, hermano. Mire, el verso 11 sería la tapa de abajo y el verso 6 sería la tapa de arriba. Mire, hay como un sanguchito ahí, porque los dos versículos nos dicen lo mismo. El verso 6 dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos. Ok, fueron ejemplos. Y cierra el verso 11 diciéndonos también que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Es decir, todo lo que está en medio de esos dos versículos tenemos que prestarle atención. Todo lo que encierra esos versículos, es decir, el verso 6, todo lo que está entre el verso 6 y el verso 11 hay que ponerle atención. Porque, hermano, el verso 6 abre un paréntesis y decir, todo lo que está de aquí para adelante es como un ejemplo y se cierra en el verso 11. Entonces, ahí hay como un paréntesis que tenemos que revisar todas las cosas. Pero mire, si hay algo que a mí me pone a temblar, porque qué fácil es caer en murmuración, hermano. Qué facilito, hermano. Ni nos damos cuenta cuando a veces ya estamos hablando cosas que no debemos de hablar. Por eso David decía, pon guarda en mi boca, Señor. Pon guarda en mi boca. Hermano, ¿cómo tenemos que hacer un ejercicio nosotros? ¿Sabe? Yo le quiero dar algo que a mí me ha servido. Algo que a mí me ha servido. Cuando me toca que opinar de algo, ¿sabe qué pienso yo? Yo quiero hablar como si tuviera esa persona aquí enfrente. Es decir, si yo estoy en otro lado y me toca que dar una opinión del hermano Saúl, aunque él no está allá donde estoy yo, pero yo digo, yo voy a hablar como si el hermano Saúl estuviera aquí enfrente ahorita. Entonces ahí tengo más cuidado. ¿Qué cosas diría yo si el hermano estaría presente?
pues yo voy a decir cosas que cuando él esté, si en caso de que me lleguen a enfrentar o algo, si él está, yo voy a poder sostener lo que dijo. Y ahí no caigo en murmuración. Pero si detrás de él yo digo una cosa y delante de él ya cambio la versión, eso es murmuración. Eso es murmuración. Entonces yo creo que anoté algunos conceptos aquí. ¿Qué es la murmuración, hermano? Creo que lo anoté. Déjeme ver. Mire, estos son significados de murmurar. Es rezongar, es quejarse, es criticar a alguien, es gruñir. Y fíjense que hay un diccionario que dice que es decir algo en un tono bajo. Es decir, cuando yo digo algo y que de repente la otra, no quiero que la otra persona me escuche, solo imagínense que haya alguien allá ahorita, allá afuera. Ya viene ese pastor a hablar tonteras aquí, ¿verdad vos? Y le está diciendo al otro allá, ¿va? Ese pastor solo inventando pasa, pero que no se oiga, solo entre tú y yo. Ay, hermanito, eso, mire, eso hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos, porque no es al que yo estoy hablando, al que estoy dañando, me estoy dañando yo mismo. Estoy abriendo un portal para que el destructor entre. Entonces, hermano, mire, cuando se dice algo que es verdad, eso no es murmurar. Es que todo esto tenemos que revisarlo y tenemos que hablarlo. Si usted está hablando de algo que es cierto y que usted lo puede sostener delante de quien sea, eso no es murmurar. Eso no es murmurar. La murmuración es todo aquello, hermano, que se dice tras bambalinas, que diga alguien por ahí, pero que al final puede ser un rumor, puede ser, hermano, puede ser algo que no tenemos la suficiente información y queremos dar una opinión. Por eso, hermano, si nosotros no sabemos algo a ciencia cierta, mejor no hablemos de eso. Mejor no. No, es que yo creo que la hermana anda con aquel, fíjate, porque es que yo ya les vi ahí por ahí alguna cosa. ¿Para qué estamos inventando si no sabemos nada? Podemos caer en cosas así, hermano. Entonces, mire, yo diría mejor, ¿cómo diría mi abuelita? Calladito, tener buen pegue. Hermano, hay cosas que mejor ni nos metamos a opinar porque podemos caer en murmuración. Mire este versículo, Estaba estudiando esto anoche, hermano, todavía. Y le dije, Señor, yo quiero llevar casos bien así, bien, que los hermanos podamos ver todos, hermano, que todos podamos caer. Mire, esta enseñanza lo que yo quiero es que todos nos vayamos convencidos. No me conviene murmurar. No me conviene murmurar. Ni quiera Dios. Entonces dice, sigan haciendo todas las cosas. Estamos hablando de algo doctrinal. Estamos hablando de las cartas que Pablo les escribió a las iglesias, que también son para nosotros. Nunca vayamos a cometer el error de decir que esta carta no aplica para nosotros, solo era para los efesios, o solo era para los filipenses, o solo era para los corintios, o solo era para los gálatas. No, hermano, todas las cartas que quedaron escritas, y es más, toda la palabra escrita quedó para nosotros. Quedó para nosotros. Entonces Pablo nos enseña, el apóstol Pablo nos enseña y dice, sigan haciendo todas las cosas libres de murmuraciones. Sigamos haciendo todas las cosas, Iglesia de Cristo, nuestro refugio, libres de murmuraciones. No caigamos en murmuraciones. Si hay algún hermanito que no escuchó la enseñanza y le quiere, hermano, venir a meter cosas en su oídito, sabe que cierre sus oíditos y dígale, hermano, ¿será que podemos cambiar de canal? ¿Será que podemos cambiar de tema? ¿Será que podemos cambiar de plática, hermano? No abra sus oídos a la murmuración,
Porque el primer caso que yo miro en la murmuración, el primer caso que yo encuentro en la Biblia de murmuración, tal vez no lo noté ahí, pero el primer caso que yo encuentro en la Biblia de murmuración es cuando llegó la serpiente donde Eva. Así es que no puedes comer ninguno de los frutos de aquí. ¿Con que no puedes comer? No, hombre. Es que Dios no quiere que tú seas como Él. Él empezó, hermano, la ponzoña. Pero hubo alguien que le abrió sus oídos. Y por ahí dicen que chori y consentidor tienen la misma pena, hermano. Entonces, ¿cómo tenemos que tener cuidado? Mire, tanto para hablar como para oír. Tenemos que tener cuidado tanto para qué es lo que vamos a escuchar, si es una murmuración, y cerrar nuestros oídos a eso. No, yo no quiero eso. O cambiemos de tema, o mejor, mire, mi pastor se tiró algunas cosas ahí que a mí me quedaron grabadas. Me dice, si ustedes están en un lugar, mire lo que nos enseñaba nuestro pastor, el apóstol Germán. Mire, si usted está en un lugar, póngale que están compartiendo ahí en una mesa, y alguien en esa mesa empieza a tocar un tema, hablando mal de otro hermano, párese y diga, llegó el momento de irnos. Llegó el momento de irnos, señores. Estaba bonita la reunión, pero este es el momento de irnos. Cuando se empieza a hablar mal de alguien, es el momento de irse. Y aunque nos queden viendo feos, hermano, aunque nos queden viendo así, pero qué legalista este, pues mejor que nos digan legalistas y no que nos digan murmuradores, hermano. Entonces dice ahí, hermano, que hagamos todas las cosas libres de murmuración y discusiones. Entonces yo veo lo que sigue después, porque el versículo 15 nos habla de algunas cosas que están ligados, hermano, a estas dos cosas que casi que son familia, ¿va? Murmuración y discusiones. Pero como estamos hablando de la murmuración, dice, para que resulten sin culpa e inocentes, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y aviesa. Esa palabra aviesa es como perdida, una generación, hermano, mala, entre las cuales ustedes resplandecen como iluminadores en el mundo. Pero, hermano, lo que yo entiendo, lo que el apóstol Pablo está diciendo es, si estamos libres de murmuración, entonces vamos a estar sin culpa. Entonces vamos a ser inocentes. Entonces vamos a ser sin tacha. Y entonces vamos a ser luminares. Ahí hay por lo menos 4 cosas que están ligados a la no murmuración. Pero ahora, si le damos vuelta a la tortilla, alguien que murmura, ¿qué sería ahí? Pues estaría culpable. Alguien que murmura ya no sería inocente. Alguien que murmura ya no sería sin tacha. Y alguien que murmura pierde la luz. ¿Quién es el afectado cuando murmura entonces? ¿Quiénes perdemos cuando caemos en murmuración, hermano? Y la murmuración se da a todos niveles, hermano. La murmuración se da a todos niveles. Ya vamos a ver algunos versículos. Primero Dios me dé chance de ver, pero mire, con que nosotros quedemos claros en esto, que hagamos todo, ya sea servir, ya sea, hermano, qué sé yo, cantar, adorar, lo que sea en Dios, que lo hagamos libre de murmuración. Eso es lo que la palabra nos enseña, que estemos libres de murmuración, que nos cuidemos, porque así entonces vamos a estar sin culpa, inocentes, sin tacha, y nuestra luz no se va a opacar. Entonces la murmuración nos vuelve culpables, nos vuelve, hermano, ya no somos inocentes, nos vuelve ya personas con tachas, con defectos, y también nos hace perder la luz. Entonces yo quiero que hablemos de esto, libres de murmuración. Hermano, en el nombre del Señor, que esta palabra le quede cincelado en su espíritu, en su corazón, hermano, y cada vez que tengamos que hablar, evaluemos si estamos hablando cosas buenas o estamos murmurando. Evaluemos si lo que estamos diciendo es para edificar o para destruir. Entonces, que el Señor nos ayude a hacer una iglesia, hermano,
A ser libres de murmuración, a ser personas libres de murmuración, cristianos libres de murmuración. Entonces, mire, aquí la murmuración se dio entre el pueblo. Por eso le digo, la murmuración está en todos niveles. Dice, pero aborrecieron la tierra deseable. Salmo 106, 24. Oh, qué cosas estas, hermano. Dice, aborrecieron la tierra deseable. No creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas. Hablando del pueblo de Israel, murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto. Entonces, hermano, estos versículos son fuertes. Estos versículos son, hermano, realmente son cardíacos, son temibles, hermano, pero ahí están en la palabra. Y lo que yo encuentro entre todas las cosas que puedo entresacar de ahí es que la murmuración nos hace perder el oído. La murmuración nos hace perder el oído. ¿Sabe qué? Ya no oímos bien. Y usted sabe que por el oír viene la fe. Pero cuando hay murmuración ya no oímos bien. Nuestro oído se distorsiona, nuestro oído ya no oye bien, y entonces como no se puede oír, no se puede obedecer. El oído está ligado con la obediencia. Entonces, ¿qué hace, hermano? ¿Qué hace al final la murmuración? Ya al final, ¿qué hace? Nos vuelve desobedientes. ¿Pero por qué somos desobedientes? Porque no podemos oír. Y al no poder oír, no podemos saber qué es lo que nos está diciendo el Señor. Y entonces, hermano, andamos desorientados. Entonces, fíjese que solo la semana pasada, hermano, me llegaron 3 casos. Fíjese, pastor, fíjese que está dando esto. Pastor, fíjese que es. Yo digo, 1, 2, 3, Dios santo, ¿qué nos estará diciendo el Señor? ¿Qué nos estará? Hermano, que de repente la murmuración ya se está dando mucho entre nosotros. Y eso nos va a afectar. Eso nos va a afectar. Por eso que la palabra de Dios llegue mejor antes de cualquier otra cosa pase. Y que sepamos, hermano, que el daño es para el que murmura, no para los otros. El daño es para el que murmura. Mire, yo encuentro entonces otro pecado, fíjese, hermano, porque la Biblia dice que todos los pecados están fuera del cuerpo, pero hay uno que está dentro del cuerpo y nos destruye por dentro, y eso es la fornicación, la inmoralidad sexual. Pero yo encuentro que también la murmuración nos destruye. Trae ruinas a nosotros. Entonces el pueblo dice que fue abatido, hermano. Qué fea esa palabra. Mire ese versículo 26, dice: por tanto alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto. Usted sabe que toda esa generación, hermano, se quedó postrada en el desierto y no pudo pasar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque la murmuración de ellos, hermano, fue mucha. Siempre murmurando. ¿Sí? Este Moisés, ¿para qué nos trajo aquí? Este Moisés, ¿por qué no nos dejó en Egipto? Mejor que ya hubiéramos muerto. Murmurando. Fue una generación que se perdió. Hermano amado, cuando vayamos a comer con alguien y cuando compartamos aún en los equipos, cuando compartamos ahí en los equipos la coinonía, hermano, ¿cuántos sacerdotes hay aquí, hermano? Usted es sacerdote, usted tiene la autoridad de decirle a alguien que está hablando mal: hermano, no hablemos así, hermano. Nos vamos a afectar todos. Usted puede pararse y decirle: hermano, no, yo creo que ese comentario estuvo de más, fíjese, no es necesario. Y parar, hermano, parar cualquier, mire, pero si empezamos a echarle segunda, hermano, o segunda, o tercera, o cuarta, o quinta, ¿va? Y ya aquella coinonía, en vez de convertirse en algo bueno, hermano, ya se contaminó todo ahí.
Yo creo que a las coinonías debemos de llevar un rótulo ahí: prohibido hablar mal de los hermanos. Pero hermano, mire, todo lo que yo quiero decir, hermano, cuidémonos de la murmuración. Es que es facilito caer, hermano. Es tan facilito caer en eso. Entonces, mire, aquí a nivel pueblo, pero después yo leo que yo ya no a nivel pueblo. Dice que en cuanto a los hombres a quienes Moisés envió, ¿a quienes envió Moisés a evaluar la tierra prometida? ¿Sabe usted? ¿A quiénes envió? Hermano, agarró los jefes de cada tribu. El jefe de la tribu de Judá, el jefe de la tribu de Isaacar, el jefe de la tribu de Dan. De las 12 tribus sacó los jefes y los envió. Entonces, ¿a nivel de qué podríamos decir esta murmuración? Y mañana tengo reunión con liderazgo. Este lo vamos a tocar con liderazgo. Pero vea usted que la murmuración no solo está a nivel pueblo. Si a veces lo que la iniciamos somos nosotros los líderes. Y aquí me incluyo yo porque el Señor me ha puesto a liderar esta iglesia. Entonces, qué peligroso es esto, hermano. Mire que ellos, dice la Biblia, en cuanto a los hombres que enviaste, envió a reconocer la tierra y que volvieron e hicieron murmurar. Esta es otra cosa, hermano. Claro, con la murmuración de ellos, de los líderes, aprendamos esto. Con la murmuración de los líderes se contaminó todo el pueblo a murmurar. 12 fueron allá y 10 de ellos regresaron diciendo: no, ya fuimos. En efecto, es una tierra que emana leche y miel. En efecto, es una tierra que los frutos son realmente exagerados. Llevaron unos racimos de uvas, dice que tuvieron que llevarlos entre 2. Es una tierra bendecida, es una tierra, sí, pero allá hay gigantes. Y saben que si nosotros entramos a esa tierra nos van a despedazar. Y empiezan, hermano, a murmurar, a hablar mal. Mire, otro sellito de la murmuración es cuando empezamos a hablar contra la palabra de Dios. Eso es murmuración. Cuando empezamos a hablar contra lo que Dios dijo, eso es murmuración. Donde sea, eso es murmuración. Estos empezaron a hablar en contra de la promesa de Dios. El Señor dijo: yo les voy a entregar esa tierra. El Señor, es más, mucho antes de que ellos fueran, el Señor les había dicho: miren, allá hay gigantes, allá hay pueblos que son más fuertes que ustedes. No, el Señor no les mintió. El Señor no les dijo una información que no. Él los advirtió, les dijo: allá hay gigantes y allá hay pueblos más fuertes que ustedes. Así es, pero yo voy a estar con ustedes y yo les voy a entregar esa tierra. Pero ellos no vinieron con ese mensaje, vinieron con un mensaje totalmente, hermano, en contra, así como la serpiente fue al huerto. Y entonces ellos hicieron murmurar al pueblo. Entonces, sumémoslo a algo más. Está el que murmura, está el que oye la murmuración y está el que hace que otros murmuren. El que hace que otros murmuren. Y hermano, fíjese que estaba estudiando esto hoy. Dice que aquellos hombres que dieron el mal informe acerca de la tierra murieron debido a una plaga delante del Señor. ¿Quiénes fueron los afectados ahí? Los murmuradores. Veamos, es que todo lo que, mire, son varios ejemplos, pero veamos que los ejemplos que le traigo hoy es: todo el que murmuró le fue mal, hermano. Todo el que murmuró le fue mal. Eso se estudia y dice que, ¿sabe qué dicen unas versiones? Usted lo puede ver en las diferentes versiones. Dice unas versiones que murieron en el instante, como, hermano, como cuando a alguien le da un paro cardíaco. Sí, así, murieron en el instante. Otras versiones dice que murieron debido a una enfermedad que les pegó, pero en el instante. Entonces la murmuración, hermano, la murmuración es un mal que debemos de extirparlo en medio de la congregación. No debemos, hermano, de permitirla. No debemos, hermano. Por eso le pregunto: ¿cuántos somos sacerdotes? Nosotros somos sacerdotes y sabemos cuando las cosas no están bien, hermano, y nosotros podemos parar algo. No, hermanito, sabe que no me hable mal de la hermana. Yo no la conozco, yo no sé. Mejor cambiemos de tema. Mejor cambiemos de tema.
Y va a ver cómo eso se va extirpando entre nosotros. Mire este otro caso, mire este otro caso. Por tanto, tú y toda tu compañía os habéis juntado contra el Señor. Ellos están peleando contra Moisés y Aarón, pero la palabra dice, mira, no te juntaste contra mí, no, te juntaste contra el Señor. Pues en cuanto a Aarón, ¿quién es él para que murmuréis contra él? Este es el caso donde, hermano, uno de las tribus de Leví, unos que eran sacerdotes también, sacerdotes. Entonces ya hablamos del pueblo, ya hablamos del líder, pero ahora ya estamos hablando de gente, hermano, que está dedicada al altar. Gente que ya tiene vida de altar, de sacrificio. Gente que ya está consagrada. Entonces, fíjese que ellos murmuraron diciendo, fueron donde Moisés y le dijeron, Moisés, ¿acaso que solo ustedes son levitas? ¿Acaso que nosotros no somos levitas también? ¿Por qué nosotros no podemos dar directrices aquí? ¿Por qué solo ustedes mandan, solo ustedes ordenan? Pues era lo que Dios había elegido. Hermano, y este es otro, mire, este caso a mí me fuertísimo, hermano, fuertísimo. Leer esto para mí es realmente, ¿qué cosas pueden pasar por la murmuración? Dice que la tierra abrió su boca y se los tragó. A ellos, mire cuántas cosas perdieron ahí, a sus casas, a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Es decir, ahí se fueron ellos, se fueron sus esposas, se fueron sus hijos, y por si fuera poco, se fueron sus bienes. Se los tragó, hermano, la tierra. Ellos y todo lo que les pertenecía. Mire, yo subrayé esto, descendieron vivos al Seol. La murmuración, hermano. La tierra los cubrió y perecieron en medio de la asamblea. Entonces, yo digo, perecieron vivos al Seol. Hermano, déjeme hacer un dibujito acá. Bueno, solo una ilustración acá. Si este es nivel tierra, si este es el nivel tierra, póngale que esas personas estaban aquí y póngale que aquí pues está el infierno, hermano. Aquí está el infierno. Y aquí está el cielo. Aquí está el pueblo del Señor. Entonces dice la Biblia que al final de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos vivos seremos transformados y seremos arrebatados. Pero ojo, los que estemos vivos. Es decir, que aquí van a haber unos cuantos vivos que van a ser arrebatados y llevados al cielo. Pero aquí habían unos vivos que fueron llevados al infierno, hermano. Yo veo eso como la ¿cómo se dice eso? Antítesis o antítesis. Antítesis es la palabra. Es lo contrario, pues, lo antagónico al arrebatamiento. Les pasó a esto. Nosotros, los que estamos en Cristo y tal vez, hermano, si el Señor viniera ahorita, pues aquí estamos nosotros, estamos respirando, estamos vivos. Seremos arrebatados a lo alto. Pero estos tipos estaban a nivel tierra y fueron llevados vivos a lo más bajo. Esto es tremendo, hermano. Terrible, 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 terrible. Hasta da así como, da como temblor, hermano, predicar de esto. Pero ¿qué vamos a hacer si ahí está en la palabra? ¿Qué vamos a hacer si ahí está en la escritura? Por eso le digo, hermano, murmurar no nos conviene. Murmurar, deberíamos de estrangular eso en nuestra vida, de extirpar eso en nuestra vida. No voy a murmurar, no me conviene a mí murmurar. Por este caso le diría, no le conviene a mis hijos que yo sea un murmurador. A los que estamos casados, no le conviene a mi esposa que yo murmure, ni a mí me conviene que ella murmure. ¿Qué tenemos que hacer como familias? Cuidarnos entonces. Si de repente en nuestras casas se levanta un tema, surge un tema donde vamos a caer en murmuración, cortemos eso, hermano. No nos conviene. Yo creo que en nuestros hogares es donde más se puede dar la murmuración. Entre esposos es donde más se puede dar la murmuración. Mire, hermano, entre las cosas que uno tal vez experimenta es que
Fue varios años atrás, varios años atrás. Pero es que a veces a mí no me gusta decir esto porque se empiezan a echar líneas, hermano, de aquel está hablando, caemos en murmuración. No me gusta eso. Pero fíjese que cuando iniciamos acá, hermano, algunos de los niñitos, de los pequeñitos, cómo eran de apegados a nosotros, hermano, y ahí se iban a meter a la oficina y ahí con nosotros y qué bonito y todo, hermano, y de repente nos empezaron a ver y huían de nosotros, de repente, de un día para otro. Y entonces, qué raro, ¿ah? Y con el tiempo nosotros nos dimos cuenta que ellos escucharon a oír a sus papás cosas feas de nosotros. Entonces yo después nos dimos cuenta, por eso es que los niños, mira, cambiaron con nosotros, porque escucharon a sus padres hablar cosas mal de nosotros y les afectaron su corazoncito. Entonces, hermano, la murmuración en nuestros hogares es bien propensa. Es bien propensa, hermano, a que vayamos a caer en un tema de eso. Entonces, aquí vemos familias que fueron, hermano, afectadas. Yo le puse ahí caída, mi hermano, pero yo creo que eso queda todavía muy superficial. En vez de avanzar, hay un retroceso. Ni siquiera es un estancamiento, sino que en vez de avanzar, hay un retroceso, hermano, hay una involución. Entonces ya vemos ahí 3 niveles. Veamos este otro. Mire, este está más cardíaco todavía, hermano. Déjeme ver el relojito acá. Ok. Dice que María y Aarón, número 12:1, María y Aarón murmuraban contra Moisés. Mire qué cosas, hermano. Mire por qué murmuraban. Por la mujer cusita que había tomado por esposa. Pero mire, ¿cómo le llamaríamos a esto ya, hermano? ¿Cómo le llamaríamos a este nivel ya? Porque ya vimos el pueblo, ya vimos los líderes, ya vimos los sacerdotes que estaban consagrados en el altar, pero aquí estamos hablando, es familiar, pero más que familiar. Fíjese que ellos eran 3 hermanos y a los 3 hermanos los habían puesto a dirigir al pueblo. Usted sabe que cuando el Señor manda a Moisés a Egipto, él dice, no puedo hablar, tengo un problema en mi habla. Y el Señor le dice, te voy a dar por boca a Aarón. Es decir, que con la mano derecha de Aarón, de Moisés, era Aarón. Es más, cuando Moisés iba tal vez a hacer que se diera una de las plagas, hermano, quien estaba ahí a la par era Aarón. Y María, cuando salen del hermano de Egipto y entran al desierto, dice que María tomó el liderazgo de la danza y empezó a danzar y las demás mujeres la seguían. Y también dice que María era profetisa. Entonces, hermano, esta es una murmuración al más alto nivel. Por eso le digo que la murmuración, todos estamos como hermano, podemos caer en eso. Todos podemos caer en eso. ¿Cómo tenemos que cuidarnos? Yo miro este caso y digo, esta es la murmuración al más alto nivel, papá. Esto es como quisiéramos una reunión de pastores y nos pudiéramos a comernos al apóstol Germán, hermano. Lo que yo quiero mostrarle es, hermano, esto no se trata de que no es muy tierno en el evangelio, no es que él viene comenzando. No, esto es de lo más básico a lo más alto. Tenemos que cuidarnos. Y nos hace daño. Porque aquí esta mujer, hermano, quedó leprosa. Imagínese, hermano, una de las columnas del pueblo del Señor leprosa. Dice, pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Mire, hermano, es decir, para mí esto es como una falsa santidad. Es como una santidad, hermano, disfrazada.
Entonces, la lepra es una contaminación, la lepra no es una enfermedad, la lepra no se cura, la lepra se limpia. Y eso, solo ahí es una tremenda diferencia. La lepra no es una enfermedad, la lepra es una contaminación. La lepra no se cura, la lepra se limpia. Por eso es que el sacerdote hacía un proceso allí de purificación. Pero el punto es, hermano, que la murmuración está entre el pueblo, sí, pero no solo entre el pueblo, entre el liderazgo también. Sí, entre los ministros del altar, póngale ahí hermanos de alabanza, hermanos de danza. Entre el más alto nivel está la murmuración. Es un mal, hermano, que quiere hacernos a nosotros que trastabillemos, que caigamos, que no avancemos, que, hermano, que siempre estemos en las mismas cosas, siempre en el desierto, siempre en el desierto. Por eso es que hay mucho pueblo que no pasa del desierto, porque por la murmuración. Siempre ahí, hermano, como decían allá, siempre, ¿cómo estás? Bien, aquí jalando la carreta. Por eso a veces no salimos de lo mismo, hermano. ¿Por qué? Porque hay murmuración. Hay que revisar todo esto. Y todo lo que yo le quiero dejar en su corazón, no nos conviene murmurar. Hermano, el más interesado que debe estar en no murmurar, debe ser cada uno de nosotros. ¿Se imagina? ¿Se imagina aquí todos nosotros? No. Yo no quiero caer en eso. No voy a murmurar. Entonces, sería una congregación sana de la murmuración. Y eso trae bendición. Eso trae avance, hermano. Eso trae desarrollo a la iglesia. Por eso le puse un stop a aquello. No, tengo que hablar de esto. Que el Señor me ayude, que el Señor me respalde, que el Señor me dé la gracia, que el Señor me dé los versículos que vamos a poner. Entonces, hermano, no nos conviene caer en murmuración a ninguno, hermano, a ninguno de nosotros. A ninguno de nosotros. Mire este caso. Cuando llegaron los que fueron contratados primero, ya esto es el Nuevo Testamento. Está hablando de aquellos que fueron contratados a la hora novena, otros a la hora décima y así, y llegaron unos que a la última hora los contrataron, hermano. Y entonces llama el dueño de la viña, llama a los que fueron contratados a la última hora y les pagó un denario. Entonces aquellos que habían estado desde la mañana se quedaron de último para recibir su paga. Entonces cuando ellos miraron, aquel que lo contrataron a las 5 de la tarde y solo trabajó, bueno, ni solo se puso el uniforme, ya no hizo nada, y le dieron un denario. ¿Cuántos nos van a dar a nosotros? Decían ellos. Hermano, y la sorpresita que cuando les toca ir a poner la mano y recibir un denario también, y empiezan a murmurar. ¿Cómo es posible que a nosotros que estuvimos aguantando el sol, que estuvimos bajo el sol todo el día y que hemos trabajado duro, cómo nos va a dar un denario? Y a los otros que no hicieron nada. Entonces el Señor les dice: ¿por cuánto los contraté yo? ¿Cuál fue el arreglo que hicimos cuando los contraté? Un denario. ¿Los estoy defraudando? No, porque yo los contraté por esa cantidad. Hermano, y ahí hay una enseñanza. Fíjese que dice: por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero, los que desde la mañana estuvieron, esperaban que recibirían más. Pero cuando uno de ellos, es que uno puede armar, hermano, uno puede armar ahí la murmuración. Cuando uno de ellos recibió también la paga de un día, al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Y usted puede seguir leyendo ahí, que él les dice: ¿por cuánto los contraté? ¿Cuánto fue el trato que yo hice? ¿Les estoy defraudando? No. Entonces les dice: ¿acaso yo no puedo hacer con mi dinero lo que yo quiera? Hermano, ese sí que, ahí sí que, ¿para dónde se hacía? Por un denario los contraté, un denario les estoy pagando. Ahora, si yo le pagué un denario al que no hizo gran cosa, ese es mi dinero. Eso ya no les tiene que interesar a ustedes. No deberían de estar murmurando. Entonces, por eso le digo, la murmuración se da, hermano, cuando estamos hablando cosas que no son o que no deberían. Ellos tranquilamente: no, sí, por esto nos contrataron, y bueno, si a los demás le dieron más, pues es su dinero. Qué bien que les fue. Qué bien, hermano, mire. ¿Sabe por este caso? ¿Sabe cuándo caemos en murmuración? Cuando empezamos a ver que al otro hermano le va bien y a nosotros no muchito.
Y entonces empezamos a maquinar, sí, pero yo tengo tiempo de estar en la iglesia y a mí nunca me han dado un privilegio de eso. Sí, pero es que mi líder solo a mí aquí me pone y el otro allá lo pone. Y empezamos a murmurar, a murmurar, a murmurar. ¿A quién le servimos? Al Señor, hermano. Entonces, mire, este hombre, ellos, qué bien que le pagaron a aquellos, le pagaron lo mismo que nosotros, aunque no hicieron la gran cosa, pero qué bien, debieron de haberse alegrado de alguna manera, porque el Señor les dice lo siguiente después. Este es algo que a mí me enseñaba el Señor hoy con este tema. Dice, cuando ya la da la, porque todas esas son como analogías, hermano. Ya cuando da el resumen, ya cuando da lo que quiere impartir, dice, así, los primeros serán postreros y los postreros primeros. Pero mire esa última parte, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Quiere decir que estos que están murmurando fueron llamados, pero no pasaron a ser escogidos. Entonces, ¿en qué nos afecta la murmuración? ¿En qué nos afecta la murmuración? Hermano, en que podemos ser llamados, pero no escogidos. Mire, hermano, porque sí hay, yo no le digo que no, a veces hay injusticia aún en medio de la iglesia, pero ¿sabe qué? Mejor no digamos nada. Deje que el Señor haga justicia y no nosotros. Deje que el Señor lo defienda y no nosotros. Deje que el Señor, hermano, haga lo que tenga que hacer. Pero ¿sabe qué? Nosotros no digamos nada. ¿Sabe qué? Es una buena prueba esa que nos ponen a veces, hermano. Y mire, a veces yo así lo entendí en todo este recorrido que he estado aquí en esta casa bendita, hermano. Cuando le hablo de la casa del Ministerio de Benecer, yo entendí algo, fíjese, que el Señor nos permite ser ignorados muchas veces, para que nosotros aprendamos. ¿Y sabe cuándo pasamos la prueba? Cuando esas cosas nos resbalan y como que nada ha pasado. Pero a mí me sucedieron cosas, hermano, tan tremendas que, mire, todos, hermano, por ejemplo, y si le ha pasado a alguien aquí, pues consuélese, va. Pero estábamos en el chat del equipo, todo bonito, hermano. Todos los cumpleaños del día, Dios le bendiga, hermano, y le mandaban todos y todo. Y cuando yo cumplí años, nada. Yo, qué olvidado, hermano. Da cosita, fíjese, a veces es feo eso, pero entonces después yo entendí, sí, es que el Señor como que te puso en lo oculto para que aprendas, para que pases esa materia, para que pases esa materia. No es cuestión de los hermanos, es cuestión de un trato del Señor para tu vida. El Señor a veces nos pone, hermano, mantos, así como para ocultarnos, y entonces pasamos desapercibidos, hermano. A veces pasa el hermanito y ni te saluda, y honestamente él no te vio, algo puso el Señor ahí para que no te viera. Y entonces tú piensas decir, qué creído ese hermano, ese pastor, qué creído, no ni me saludó hoy ese pastor. Y así se la tira de gran cosa allá adelante predicando. No caiga en murmuración, algo hizo el Señor para que no lo viera. Sí, hermano, algo hizo el Señor para que no lo viera. ¿Y sabe qué nos está probando el Señor? Para que nosotros pasemos la prueba. No voy a murmurar, Señor, no voy a murmurar. Gracias, Señor, gracias. Y entonces pasamos la prueba. Pero si murmuramos, reprobamos y nos vuelven a meter en la prueba. Y entonces vuelve la oportunidad de que pasemos la prueba y volvemos a reprobar porque volvemos a murmurar. Otra vez, ¿sabe qué es eso? Nos tienen en un ciclo, en un círculo vicioso. Eso le pasó al pueblo de Israel. 40 años dando vueltas en el mismo lugar, hermano. 40 años. El desierto era corto. El desierto, ¿sabe qué dice la Biblia? El desierto era para que lo pasaran en 11 jornadas. Yo entiendo que esos son 11 días. Por eso, pero ellos 40 años dando vueltas en el mismo lugar. ¿Sabe por qué? Porque nunca pasaron la prueba. Siempre murmuraron. Entonces, que el Señor nos ayude a no solo ser llamados,
sino que a llegar a ser escogidos. Y después de escogidos, sabe que hay otra posición. La hemos visto acá. ¿Cuál es? Fieles. Dice Apocalipsis 7:14, si no estoy mal, dice que cuando el Señor venga, con Él ya van a venir los llamados, escogidos y fieles. Entonces se trata de evolucionar. Yo le puse a este punto, le puse: todo el que murmura no trasciende. No trasciende. Qué lindo es que seamos llamados, amén, ya tenemos el primer paso. Sí, pero no nos quedemos solo con ser llamados, pasemos a ser escogidos. Y una vez que somos escogidos, pasemos a ser fieles, hermano, que seamos ese grupo selecto, porque son muchos los llamados, pocos los escogidos. Yo le diría, pero menos son los fieles. Todavía el grupo es más reducido. Pero hermanos, si nosotros aprendemos a no murmurar, como leímos al inicio, hacerlo todo sin murmuración. Quedémonos con esa frasecita de ese versículo, hermano. Al final lo vamos a poner: hacedlo todo sin murmuración. Entonces yo como pastor tengo que aprender eso. Señor, yo no quiero murmurar. Imagínense que hoy me vaya aquí. Sí, qué iglesia esta, man. Mire, apenas yo oí un poquito y ya no vienen los hermanos. Ay, pastor, y predicando de murmuración. ¿Sabe cuál debe ser mi actitud? Señor, gracias por los hermanos que aún en medio de la lluvia vienen, Señor. En medio del cansancio vienen, Señor. En medio, aquí están, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Y los que no vinieron, Señor, que llegue la palabra y los ministre ahí donde lleguen, Señor. Hermano, hay que aprender a no caer en murmuración, porque es fácil caer en murmuración. Es fácil, en todos los niveles, como le digo. Creo que hay otro caso que me gustaría también que lo viéramos, hermano. Creo que es el que sigue. Vamos a ver mire este caso. Tenemos 57 minutos. Con este creo que vamos a cerrar. Pero había ahí algunos que se indignaron y dijeron entre ellos: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfumes? Aquella mujer que llegó a quebrar el alabastro a los pies de Cristo. Y entonces habían unos ahí que dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido ese perfume por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. La murmuración. Y este tipo de murmuradores, ¿cómo hay hoy, hermano? ¿Cómo hay hoy? ¿En qué aspecto? En que, por ejemplo, yo los he escuchado cuando el apóstol, hermano, empieza a hacer cosas y empieza a hacer esas grandes construcciones. Mire, hermano, es un montón de gente diciendo: sí, ¿cómo es que hacen esos grandes edificios? ¿Por qué no mejor agarran ese dinero y van a repartirlo a los barrios pobres? Hay gente, hermano, a montones que habla así también, y está en la Biblia eso, mire. Es que parece que al Señor siempre hay que darle las obras, hermano. Pareciera que al Señor siempre hay que darle lo rebuscado. Pero esta mujer no. Esta mujer le ofreció, le derramó un perfume de lo más costoso que había en ese tiempo al Señor. Y entonces ahí estaban los murmuradores. Los murmuradores desaprobando esa obra. Y hermano, y por eso le digo, ¿quiénes salieron afectados ahí? No fue la mujer. ¿Sabe que cuando usted sigue leyendo, el Señor le empieza a defender a esa mujer? ¿Por qué la molestan? No la molesten, porque ella ha hecho buena obra. Entonces mire, aprendí algo hoy: los murmuradores no pueden hacer buenas obras. Siempre están con un espíritu de mezquindad. Siempre creen que el Señor se merece las obras. El que murmura siempre, hermano, mira lo material mucho más alto que lo espiritual. Los murmuradores, hermano, nos afecta ¿en qué aspecto? En que el Señor no se agrada de lo que nosotros hacemos. Creo que anoté otro versículo ahí, mire, anoté otro versículo de este caso. Dice: en verdad os digo, mire lo que dijo el Señor de esta mujer: en verdad os digo, donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero,
también se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Entonces yo veo ahí, hermano, están los murmuradores y está por la que están murmurando. Y la que sale con todo ahí, bien, bien, hermano, puedo decirlo así, es el que sale bien parada ahí, es la que sale bien posicionada ahí, es a la mujer por la cual estaban murmurando. Entonces aprendamos algo. Cuando hablen mal de nosotros, no se enoje, porque el Señor lo defiende a usted. Cuando se digan cosas que usted sabe que no son ciertas, ¿sabe que nos sale mejor? Quedarnos calladitos, que el Señor nos defienda. Que sea el Señor que hable, diga, ¿y por qué la molesten? ¿Por qué molestan a la hermana? ¿Por qué molestan al hermano? ¿Por qué molestan a mi hijo? No hablen así. ¿Saben qué? Él ha hecho buena obra. Que el Señor nos defienda, hermano. Pero si nosotros empezamos a contestar, hermano, y a querer debatir esas murmuraciones, también nosotros caemos en murmuración. Yo encuentro que esa mujer no abrió su boca. Estaban hablando mal de ella, pero no abrió su boca. El Señor la defendió. Es que importante, hermano. Qué importante. Y el tiempo se fue. Pero mire, yo creo que el mensaje está ahí. Hermano, no nos conviene murmurar. Cuidémonos de la murmuración. Que voy a poner el versículo con que a mí el Señor realmente me habló a mí también. A mí, aquí a todos nos ha hablado el Señor. Este. Sigan haciendo todas las cosas libres de murmuraciones. Sigue sirviendo al Señor libre de murmuración. Sigue viniendo a la casa del Señor libre de murmuración. Que nos vayamos esta noche sabiendo algo, hermano. Que nos vayamos esta noche sabiendo algo. No me conviene murmurar. Aquí está el resumen. Tal vez me faltaron algo. Creo que un punto ahí me faltó. Pero con estos que dimos, yo creo que hermano, podemos ver cómo al pueblo en general, ese espíritu de murmuración les trajo como sordera, hermano. Les trajo como que sus oídos se les torbaron y entonces ya no pudieron obedecer al Señor. Los espías, yo le pongo entre paréntesis 10 porque hubieron 2 de ellos que se mantuvieron fieles. Por eso valga la aclaración ahí. Espías fueron 12, pero 10 de ellos vinieron con un mal informe y hicieron murmurar al pueblo. Eso les trajo enfermedad. La murmuración enferma, hermano. Coré y toda su banda, hermano, tuvieron esa caída, tuvieron ese retroceso. En vez de subir, no descendieron, sino que cayeron. Esa es la palabra correcta. Descender es bueno, caer no. Caer ya es que lo tiran a uno, hermano. Entonces
realmente ponga esto en su corazón, en mi corazón, para que seamos una congregación libre de murmuración. Amén, amén y amén. Póngase de pie, oramos. Que el Señor nos ayude. Que la gracia del Señor nos haga entender de mejor manera esto, hermano. Padre, en el nombre de Jesús,